A nadie se le manipula si no le conviene ser manipulado. Si logran vencer esa frustración primera, es decir, si logran defender su paraíso, sin creer que tienen que formar parte del rebaño por cojones, sin forzarse a sí mismo a formar parte del rebaño, sino que dice, bueno, pues sí, soy distinto, ¿vale? Solo dos personas que están muy bien solas pueden enriquecerse mutuamente. Y entonces de repente esa compañía sí es compañía de verdad, porque ninguna de las dos personas necesita a la otra persona para no estar sola, para no sentirse sola. Te doy la bienvenida a Maestra Soledad. En esta ocasión vengo acompañada de David Testal, para mí una voz maestra, una persona que ha sido importante en mi propio viaje interior. Y bueno, pues por eso la charla ha sido muy extensa. Por ese motivo, la charla la voy a dividir en dos partes. Por supuesto, deseo que vuelva próximamente a Maestra Soledad y seguir aprendiendo de su forma tan singular de vivir la soledad, como ese paraíso a custodiar que nos comenta en el inicio de la charla. Entonces, bueno, sobre todo esta charla está enfocada para aquellas personas que quieran caminar libres, nobles y valientes hasta el final. Sí. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Tú? Bien, contenta y nerviosa al mismo tiempo, porque la verdad que esta charla, bueno, pues siento que es una gran responsabilidad traerte a Maestra Soledad. Así pero que, ¿por qué no? No, es una responsabilidad, vamos a ver, es aquí, es importante esta charla, libres, nobles y valientes hasta el final, en Maestra Soledad. Ay, qué presión, qué presión siento ahora mismo. Tú dices que un gran poder requiere una gran responsabilidad y al final, bueno, y esta charla pueden salir perlas muy importantes para las personas. Eso es de un cómic, es de un autor de cómic que no me acuerdo, sí, es de un superhéroe, sí. Un gran poder. Sí. Bueno, David, tú sabes que yo soy una osada, pero no tendría la osadía de presentarte a ti. Entonces, si te quieres, ¿cómo te presentarías hoy? A mí es que no me gusta nada presentarme. Lo sé, pero por eso te lo digo. Yo te diría que yo me presentaría así, buscad mi nombre, quien quiera. Quien quiera saber algo, que lo pongan en Google y busquen mi nombre y ya está. Por eso lo decía a propósito, para que dijeras algo así. Yo no tendría la osadía de presentarte. Sí tengo la osadía de traer tus dos libros, que fue como primeramente te conocí. Primero compré este libro, en 2015-16 fue más o menos, y luego en 2023 conseguí la versión actualizada con toda la elegancia y con un gran viaje que hicimos juntos en tu nave maravillosa. Sí, ha sido un honor, ha sido una maravilla. Mira, bueno, antes de nada, gracias por invitarme. La responsabilidad es mía también. y nada, decirte que estoy muy contento y que ha sido un viaje muy bonito contigo y que tienes una fuerza y has demostrado una valentía y una responsabilidad como pocas. Así que vas a poder conseguir todo lo que te propongas. Gracias, David. Me suben los calores. Pero de verdad, también para mí ha sido un honor y lo sabes, que ha sido maravilloso este viaje. Y por eso esperé a convocarte al podcast, porque quería esperar a terminar el viaje, a terminar un poco de definir cómo construir este proyecto que nació nuevamente en la nave. Y bueno, pues la soledad, yo sé que para ti también ha tenido un papel importante en tu vida, David. Entonces, ¿qué es para ti la soledad a día de hoy? Pero me gustaría también que a lo mejor contaras cuál ha sido tu viaje con la soledad, en el sentido, porque tú sabes que la soledad tiene la parte tenebrosa y la parte luminosa. Entonces, si pudiéramos tocar ambos lados para que más personas pudieran sentirse en ese espacio de la soledad contigo. A ver, pues ¿por dónde empiezo? A ver, bueno, lo del lado tenebroso y lo del lado luminoso, como todo en la vida, como todas las cosas, están aquí. Es decir, depende de cómo se piensen las cosas. No es que la cosa en sí misma tenga un lado tenebroso, es que las personas tenemos una forma tenebrosa de pensar sobre las cosas.
Entonces depende de cómo pensemos sobre ello, tenemos una vivencia de ello distinta. ¿Qué pasa? Que yo en eso, en cuanto a la soledad, he sido muy afortunado porque yo soy un hijo único. ¿Vale? Luego, muchos años después, podían ser mis hijos, de hecho. Mi padre tuvo hijos con otra mujer y no tuve trato por circunstancias familiares, no tuve trato ni siquiera con ellos como hermanos. ¿Vale? Entonces, mi vida, mi niñez, mi adolescencia, toda ha sido de hijo único y entonces lo bueno que tiene... Una de las cosas buenas que tiene ser hijo único es que desarrollas una imaginación, la imaginación necesaria como para convivir contigo mismo, porque tienes que salir, es decir, no tienes compañeros de juego diarios, no tienes compañeros de vida de tu edad diarios, sino que todos los juegos te los tienes que hacer tú contigo mismo. Entonces, claro, esa soledad, como yo he tenido esa suerte que me ha permitido desarrollar esa imaginación y ese aprender a hacerme compañía yo a mí mismo desde muy pronto, para mí la soledad siempre ha sido un paraíso a proteger. ¿Vale? Más que un infierno del que salir, ha sido un paraíso a proteger, a pesar de todas las compañías que puedas encontrar a lo largo de la vida. ¿Vale? Luego ahí podemos hablar también de la... Porque tú lo sabes bien, que no tiene nada que ver la soledad material, el estar rodeado de gente o el vivir solo literalmente en una casa, con el hecho de sentirte solo por dentro. ¿Vale? Yo de hecho, gran parte de mi vida, cuando menos solo me he sentido, yo materialmente estaba solo. Y es cuando menos solo me he sentido. Precisamente porque cuando hubo un momento en mi vida que dije ya basta de estar mal acompañado para mí, no porque la compañía fuera mala, sino porque yo me acompañaba mal a mí mismo, decía, elegía mal, tenía un criterio, no había aprendido en la vida ciertas cosas. Y eso me impedía darme a los demás y darme a mi labor mucho más. En el momento que me vuelvo a mi paraíso de la soledad, donde yo en realidad siempre me he encontrado bien, es cuando encuentro más fuerza para empezar a darme a los demás. No tengo que responder ante nadie, no tengo que dar explicaciones a nadie, ¿vale? Y solo tengo mi labor por delante. Y entonces, al entregarme a los demás mediante mi labor, mediante a mí lo que me entusiasmaba hacer, es cuando menos solo me he sentido. Porque es a la gente a la que me he entregado, la gente que más compañía me ha hecho en mi vida. Claro, es súper interesante. Ayer, llevo desde la semana pasada un poco más definiendo la charla, cómo enfocarla contigo, porque se puede enfocar contigo desde tantos lugares que me ha parecido curioso ese paraíso a proteger. Sin ir más lejos, las dos primeras páginas de tu libro, por un lado hablas de gracias mamá por el miedo y el amor y por apartarte, gracias papá por la ira y por la fuerza y por apartarte. Entonces los dos primeros relatos que cuentas del deseo y la cueva, por un lado está esa ira que si no se expresa bien te puede llevar a una gran soledad, y por otro lado esa cueva que tu madre supo proteger y custodiar muy bien, dejándote la puerta entornada de tus sueños. Y como tú bien sabes, si estas dos fuerzas, el deseo, la cueva, no se custodian bien, te llevan a una ira mal conducida, que sería el tercero de los relatos que tienes aquí en tu libro. Sí, claro, ahí depende del nivel de injusticia que uno sienta contra uno desde niño, ¿no? Como no tengas una figura, y yo también, insisto, en esto también tuve suerte, porque tuve la figura de mi madre, que a pesar de toda la educación que había recibido, a pesar de todo su entorno, pues fue valiente para proteger esa libertad mía y para no dejar que vinieran a por mí, es decir, para no dejar que me avasallaran y que me intentaran llevar a un sitio que no me correspondía. Entonces ella protegió mi libertad porque confió desde el principio. Ella me demostró una confianza absoluta en mí. Que eso luego es lo que te lleva a tener confianza en ti mismo. Es decir, el que hayan confiado en ti desde el principio te lo pone mucho más fácil, ¿no? Entonces, es verdad que la ira mal, cuando no has tenido un espacio
en el que te dejen en paz, por decirlo así. En el que puedas estar, dejarme en paz, ¿no? Iros a tomar por el saco todos, ¿vale? Aquí nos dejo entrar, ¿vale? Aquí me parapeto y aquí nos dejo entrar. Si no tienes ese espacio, cuando tú tienes ira por dentro, es decir, tú estás reaccionando ante una injusticia que crees que han hecho contigo y no te dejan en paz, es decir, te empiezan a tosigar, no te dejan respirar, es como un animal herido, es decir, tú vas a reaccionar violentamente contra los demás. Si te dejan curarte en paz, pues tienes una posibilidad. Si no, tienes menos posibilidades. Claro. Es que es curioso porque para lo que tú dices, si no custodias bien, se produce ese estallido y produce una gran soledad. Ahora mismo, además, otro tema que a ti es de los tuyos, es la educación. A los niños se los ve como... Ahora está muy en boga que los niños no aprenden, que tienen déficit de aprendizaje, y se les mete en cajas, en píldoras medicinales en algunos casos, y se les quita esa posibilidad de poder definir su singularidad. Entonces te quería preguntar, David, ¿qué viene primero, la singularidad o la soledad? ¿Qué viene? Pero ¿qué pregunta más interesante? A ver, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero exactamente porque ahora mismo los niños, que podemos ser niños adultos o niños pequeños que están yendo al colegio, porque bueno, niños, ya sabes tú que depende, ahí estamos, esta pregunta vendrá después en esta parte de la sociedad más infantilizada. Los niños necesitan ese espacio de poder expresar su singularidad, de poder seguir creyendo en su paraíso soñado, en ese paraíso de soledad, y no todos tienen la misma forma de aprendizaje ni de establecer vínculos con la vida, con el entorno. Entonces se les intenta meter en cajas de educación, en cajas de formas. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, la primera consulta que tuve contigo, te conocí por el libro, pero la primera consulta que tuve contigo fue en 2020. Y en ese momento fue la primera persona que me dijo, no, es que tú a lo mejor tienes otro ritmo. Y fue como, hostia, es que es verdad. A lo mejor yo para aprender o para desarrollar mi creatividad, que es mi singularidad, a lo mejor es por la noche. ¿Y qué malo tiene eso? Es por ahí, por lo que te pregunto, si va primero la singularidad o la soledad. Y es una duda que tenía. Vale, insisto, vamos a intentar, también tú cuando me hagas las preguntas, ¿vale? Para saber en qué nos movemos, porque como la soledad a veces tiene una connotación negativa, ¿vale? Que viene más de un sentimiento de soledad del que tú quisieras, que es más un sentimiento de soledad interior, a pesar de la gente de la que estés rodeada. No tiene absolutamente nada que ver. Ese sentimiento de soledad negativo es un infierno del que uno quiere escapar. Sí. ¿Vale? Que lo vive como un aislamiento y lo vive como una carencia y lo vive como un querer conectar con el otro, porque siente que no conecta con los demás, aunque estén ahí y aunque estén en su cama al lado, aunque tengan a un marido o a una mujer al lado en la cama. Hay un sentimiento de que no terminas de conectar con el otro. Y luego hay una soledad paradisíaca, que es la que yo he experimentado desde pequeño, que en realidad es algo a proteger, ¿vale? Entonces, desde lo que hablas, a ver, yo creo que esa soledad paradisíaca, esa la tenemos todos de forma innata. Es decir, es nuestra imaginación, es nuestro mundo interior, ¿vale? Es como nosotros recreamos el mundo desde nuestro interior. Y eso, cuando no se atosiga, cuando no se persigue, cuando no se juzga desde fuera o se violenta desde fuera, eso es un tesoro que llevas toda la vida contigo. ¿Vale? Y tú en todo momento te sientes acompañado contigo. Nunca te aburres, nunca necesitas a nadie para sentir riqueza en tu vida, ¿vale? Porque tú te vales a ti mismo en ese sentido. No te vales a ti mismo porque si no te morirías. Necesitamos a los demás, ¿vale? Para sobrevivir. Pero interiormente te vales a ti mismo, ¿vale? Entonces, eso es algo innato que de alguna manera, con la educación que tú planteas, a ver qué pasa con la educación, y bueno, ya sabes un poco yo lo que pienso de esto. Con la educación tanto en las escuelas como en la familia, que...
Sí, sí, además sí, en realidad la educación tal como está planteada, todo lo que está planteado, todas las estructuras sociales que tenemos emanan de cómo somos nosotros ahora y de nuestra forma de pensar y de las cosas que estamos justificando, a veces sin darnos cuenta. ¿Vale? O sea, la educación sería distinta si las familias en promedio fueran distintas. Es decir, ningún padre consentiría que a su hijo se le trate como a un borrego, que es como se trata a los niños ahora, ¿vale? Si los padres no pensaran así, que es que a alguien le hace falta tratar a un niño como un borrego, porque muchas veces lo que pasa es que ellos mismos, los padres, han sido educados ya como borregos, y entonces lo único que hacen es intentar justificar, sin darse cuenta, la educación que ellos han recibido. Y es un intento de justificación de generación en generación. Pero claro, obligar a los niños a que por el mero hecho de que tienen la misma edad, por ejemplo, que tienen la misma edad, tienen que aprender las mismas cosas, al mismo ritmo. Y encima obligados, ¿vale? Obligados a aprender esas determinadas cosas. Todo el mundo igual, pues para mí es un acto de violencia. Y lo sería para cualquier adulto al que se le hiciera lo mismo. Es decir, ningún adulto consentiría que se hiciera eso con ellos. ¿Vale? Entonces, y cuando se ha intentado, pues mira, los países comunistas intentaban huir todos y les ametrallaban cuando intentaban huir, ¿vale? Intentaban salir de esos países, es decir, ningún adulto, todo adulto lo viviría como un sometimiento y como un acto de violencia si hicieran consigo lo que se hace con los niños en los colegios y además justificado por los adultos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Y esto es una cosa que tú puedes estar más o menos, porque como cada cual tiene un carácter distinto, pues tú puedes estar más o menos alineado con lo que es hegemónico en ese momento, es decir, con lo que se te obliga a hacer. Entonces, si tú eres una persona que más o menos eres muy parecida a eso que se te está obligando a hacer, tú te sientes menos sometido, tú no sientes que se te está violentando. ¿Vale? Con lo cual, bueno, estás ahí, formas parte del rebaño y te sientes a gusto y no te das cuenta de lo que se está haciendo. Pero si tú te sales del promedio, si tú eres muy distinto a eso, a lo que se te está obligando, automáticamente ahí, y entiendo que por ahí ibas, ahí es donde te empiezas a sentir solo en un determinado entorno. Claro. Porque dices, a mí se me está obligando a esto no tiene nada que ver conmigo y además, pero se supone que es lo que hay que hacer. Entonces yo debo tener algo mal. Yo debo estar loco, o soy un bicho raro, o soy un monstruo, o un extraterrestre, o algo, porque no entiendo nada. O sea, ¿por qué se me obliga a hacer esto cuando yo no quiero? Y sin embargo aquí todo el mundo alrededor mío, pues contento, no pasa nada, lo hace, ¿sabes?, con gusto, y se supone que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí, ahí vienen muchos sentimientos de soledad, de los niños raros. Que los niños raros, si logran vencer esa frustración primera, es decir, si logran defender su paraíso, sin creer que tienen que formar parte del rebaño por cojones, sin forzarse a sí mismo a formar parte del rebaño, sino que dice, bueno, pues sí, soy distinto. O sea, en vez de... Esto en los niños se ve mucho como... ¿Cómo puede cambiarla a un niño si le cambian el relato interno? Es decir, un niño se puede ver a sí mismo como raro, como el rarito, como el friki, o se puede ver a sí mismo como el especial, el distinto, ¿vale? El que va por otro lado, que es especial y que está por encima de la media. Entonces, cuando tú dices especial, tu psiquis te ve a ti misma como una privilegiada psicológica, es decir, como yo tengo cosas especiales, yo tengo cosas que los demás no tienen, ¿vale? Eso me hace especial, pero como te veas a ti misma como rara, es como a mí me falta algo que los demás tienen, es decir, yo tengo que encajar en esto que se supone que es lo bueno y que se supone que es donde tengo que estar, claro, cuando yo no soy así. Que ese sentimiento de vacío, que al mismo tiempo es la incapacidad de la comunicación con el propio mundo interior porque quieres pertenecer al mundo exterior tal y como se te está diciendo, te lleva a mendigar. Tú hablas mucho de esa mendicidad. Entonces, en esa sensibilidad y en esa singularidad de la custodia del mundo interior,
¿cómo podrías tú ahora mismo, qué perlas podrías ofrecer a personas que podamos necesitar en determinados momentos, darnos cuenta de que seguimos mendigando? Porque al final este sentimiento de vacío y la soledad, yo digo que es muy puta, porque de pronto es tan sutil, va teniendo tantos cambios que bueno, pues ese vacío te lleva a engancharte a personas, a cosas, a convertirte adicto de diferentes movimientos sin realmente decir, pero ¿qué hago yo aquí? Sí, mira, a mí hay un proverbio zen que me gusta mucho, que es: si quieres conseguir algo, esfuérzate mucho, 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 todo lo que puedas en lo contrario, ¿vale? Entonces, si yo tuviera que decirle algo a alguien, es que, por favor, es que no intenten no estar solos, ¿vale? Es decir, que no busquen compañía, al revés, que intenten estar solos todo lo que puedan. Porque cuando tú intentas estar solo todo lo que puedas y te centras en todo lo que puedes, en toda la riqueza que tiene la soledad y todo lo que puedes hacer estando solo, solo así te aseguras que la compañía que va a aparecer en tu vida es la que se corresponde de verdad contigo. O se corresponde mucho más contigo. Que en realidad es la compañía que no rompe la riqueza de esa soledad. Es cuando alguien aparece en tu vida y dices: yo estoy solo de puta madre, ¿vale? A ver, aquí que no venga nadie a joderme, que yo estoy solo muy bien. Y entonces de repente, cuando tú estás así, estás protegiendo tu palacio, tu soledad, de repente cuando aparece alguien que enriquece ese mundo tuyo, lo enriquece, no viene a amenazarlo, sino que viene a enriquecerlo, entonces te sientes menos solo que nunca. Además, porque suelen ser personas que les pasa lo que a ti, que están muy bien solas, ¿vale? Solo dos personas que están muy bien solas pueden enriquecerse mutuamente, ¿vale? Y entonces de repente esa compañía sí es compañía de verdad, porque ninguna de las dos personas necesita a la otra persona para no estar sola, para no sentirse sola. Y suelen ser personas con mucha imaginación y con un mundo interior muy grande desde pequeños, porque han protegido de una u otra manera, hayan sido hijos únicos o no, han tenido un mundo privado que ha sido respetado. Es que es curioso tu caso y el mío, porque es la antítesis total. Yo vengo de una familia numerosa y tú de un mundo individual, entonces es muy curioso ese sentimiento de soledad. Para mí la soledad ha tenido muchas aristas y luego aparte tú has tenido una custodia, como bien decías, de una persona que te ha sabido acompañar y dejarte solo para que tú desarrollases ese mundo interior. Es interesante esto también, por cosas que decías. Sí, perdona, Mireia, perdona. Más que solo este matiz, porque yo creo que es importante. Más que dejarme solo, me ha dejado en paz. Eso. Porque en realidad, y esto es también muy interesante, es decir, cuando alguien te deja en paz, cuando alguien te respeta, cuando alguien te deja que seas como eres, sin intentar que seas de otra manera que no eres, en realidad no te deja solo, es cuando más acompañado te sientes. Y es cuando ahí te ama y lo amas más. Claro, pero además es cuanto más compañía te está haciendo alguien, no te está dejando solo, todo lo contrario, te está dejando solo cuando te obliga a ser alguien que no eres. Está ahí dándote el puto coñazo y tú cada vez te sientes más sola. Y tanto. Gracias por ese matiz, porque es era muy necesario ponerlo. Es súper interesante. Pero justo decías esa riqueza de la soledad, pero en realidad la soledad está mal comprendida. No, es una de las no se la comprende, ¿no? Entonces se la ve las personas solitarias, se las ve como tristes, vacías y pobres. En cambio, la sociedad a día de hoy está fomentando mucho más y favoreciendo la riqueza de si te vas a la farándula, si el fin de semana tienes mogollón de planes, si te gastas mogollón de dinero en tal. En cambio, personas que pasan tiempo en soledad para nutrirse, para fomentar esa cercanía mayor, las ven como pobres. Entonces, no sé qué tienes que decir ante esto, David.
No lo veo tan claro. Es decir, ¿No? tú ten en cuenta que las personas que le ves ahí en la farándula y que buscan fiesta todo el rato y mezclarse con gente desesperadamente, ¿sabes? Y que necesitan y que están buscando cómo salir de casa y a qué fiesta ir hoy o con quién cenar hoy o con... Tienen un deseo imperioso de estar rodeado de gente todo el rato, es precisamente por los solos que se sienten. Es decir, es precisamente por falta de imaginación, es precisamente porque están mal solos. Y si están mal solos, no te quepas duda, tú les ves ahí, les ves en Instagram, les puedes ver rodeados de gente, pero están solos, se sienten solos, te lo garantizo que se sienten solos, ¿vale? Cuando hay una búsqueda compulsiva. Es decir, al verdadero solitario que está bien, está creando. Entonces es muy raro que se le vea como pobrecito. O sea, se te ve pobrecito cuando estás solo y te estás quejando de que estás solo. Claro, si estás solo y estás buscando ligue en una aplicación y te pasas las horas así, o te pasas las horas lamentándote por lo solo que estás, pues claro, sí, que te van a ver como pobrecito, ¿vale? Pero en realidad, si tu soledad la ves como es tu palacio y tú utilizas tu soledad para crear, es que esa creación es un encuentro con mucha más gente. Entonces es imposible que te vean como pobrecito, pero si todas las grandes cosas se han hecho desde la soledad, es decir, los grandes inventos, las grandes obras las ha hecho una persona en su soledad. No podía hacerlas si le estaban dando el coñazo todo el rato, ¿vale? Y tenía que atender un montón de otras cosas o estaba de fiesta todo el día. Entonces, ¿qué haces si estás de fiesta todo el día? No haces nada por los demás, solo intentar entretenerte. ¿Vale? Pero la gente sabia, por ejemplo, que sabe, que ha dedicado su vida a aprender y a saber cada vez más, pues para eso necesitas soledad. ¿Vale? Para conocerte a ti mismo necesitas soledad, necesitas observarte, ¿vale? Necesitas inspirarte con cosas y estar en soledad para reflexionar sobre eso. Claro. ¿Vale? El problema lo tienen las personas que se aburren con eso, que no saben hacer eso por falta de imaginación. Claro, porque ahora mismo tenemos mucho bombardeo de ideas, de información, pero se dedica menos tiempo a la profundización, porque antes había como quizás otros lugares donde poder compartir conversación, oratoria, los libros eran menos y daba mayor capacidad de profundización. Ahora era una pregunta de las que tenía por aquí para hacerte, que por un lado está así, hay personas que yo a veces me debato entre ambos espacios, a veces mi soledad es un palacio y a veces es como, Dios mío, otro día más conmigo, espera, me gustaría compartir con alguien una conversación, pero no con cualquier persona. Entonces está esa falta de profundización por miedo a tanto profundizar en el autoconocimiento de uno, profundizar también en el conocimiento de cualquier tipo de sabiduría, porque la sabiduría está en la calle, está en la vida también. Sí, a ver, esto también hay que dejarlo claro, porque cuando hablo de intentar estar solo y no buscar estar en compañía, no quiere decir no tener compañía y no quiere decir tener... De hecho, tienes más y mejores amigos, ¿vale? Cuando tú no buscas desesperadamente compañía, porque son las personas que buscan desesperadamente compañía, estar acompañadas, las que espantan, de hecho, a los demás, las que los demás corren despavoridos, ¿vale? Tú, por favor, oye, pero nos tomamos un café, pero vamos a tomarnos un café y está pesado otra vez otro café quiere, ¿vale? Y salen despavoridos. Es decir, la gente sana, la gente que te convendría, con la que te convendría estar, que no es gente que se va a volver dependiente de ti, que te va a hacer la vida imposible, que te va a chantajear, que luego te va a sacar todos los muertos de hace años, ¿vale? Para tener una relación sana, la gente sana no va a querer saber nada de alguien que es dependiente, ¿vale? Entonces, por eso te digo, no es el que el objetivo sea, mira, Jung decía una frase que decía, la soledad es muy... No sé cómo era exactamente la frase de Jung, ¿vale? Pero la idea que decía él, dice, la soledad es muy peligrosa porque en el momento que te acostumbras a ella ya no quieres otra cosa. Ya que te dejen en paz, ¿vale? Y esto es muy interesante porque además Jung, sobre todo en los últimos años de su investigación, hablaba con seres, se creaba seres imaginarios con los que él hablaba, ¿no? Tenía sus daimons con los que hablaba en su soledad, y él no quería nada salir de su soledad, si en su soledad estaba todo, ¿vale?
Entonces, ¿por qué te he dicho esto? Mira, ya que se me ha ido el hilo. Sí, ¿De qué me habías por preguntado? la falta de profundización, del miedo que hay en esa falta de profundización, que finalmente te lleva a querer compartirte de una manera desmesurada sin sentarte contigo, sino pues ese desparrame. Claro. Claro, es que esto de compartirte, en realidad no buscas compartirte cuando tú te sientes sola interiormente y buscas compañía desesperadamente, no buscas compartirte, buscas que llenen ese vacío que sientes, esa carencia que sientes, con lo cual eso no es un compartir de verdad. Un compartir de verdad, de hecho, por eso, y tú me lo has oído muchas veces, por eso es tan importante tener esta catedral a la que te diriges, ¿vale? Es decir, darle un sentido a tu vida claro. Es decir, algo hacia lo que te diriges y que te hace ilusión dirigirte. ¿Y eso qué sirve? Pues a lo largo de la vida, cuando aparecen personas con las que relacionarte, dices, ¿esta persona está alineada con el sentido que yo he decidido darle a mi vida? Ok, entonces esto es compañía sana, ¿vale? Esto es compañía que enriquece mi soledad, ¿vale? Esta persona no tiene nada que ver no está nada alineada con eso a lo que voy, o incluso estorba, o incluso me está aquí poniéndome problemas, está aquí chantajeándome, siente celos de mi labor, siente tal, pues lo siento mucho, sí, puede ser bellísima persona, pero no es para mí. ¿Vale? Y como yo no tengo una necesidad imperiosa de estar acompañado materialmente, pues entonces no estoy en peligro de agarrarme al primer clavo ardiendo que aparezca. Es simplemente eso, con lo cual estás menos en peligro y la compañía que vas a tener en tu vida tienes muchas más probabilidades de que sea más sana y más enriquecedora. Sí, estoy de acuerdo y además era una de las... quería tirar también un poco por ahí porque has dicho algo que tenía por aquí en las preguntas y es la adicción a la soledad. La soledad se convierte adicta, pero en ambos sentidos, tanto cuando estás en la soledad, esa rica que estás en el espacio de creación, que te pueden dar las 5 de la mañana y estás creando y dices, coño, que me tengo que ir a dormir, pero es que estoy aquí creando y estoy completo o completa. Pero luego está también la otra soledad, en la que te sientes separada del otro, que estás en esa burbuja, en ese submarino, en el que de la misma manera es una adicción a ese espacio, que te impide tanto conectar contigo en un espacio real, como al mismo tiempo conectar con otros, porque te crees separado. Entonces, frente a eso, David, porque bueno, la que estás en la rica, bueno, pues si estoy ahí, por lo menos estoy creando algo y creando belleza, pero la otra te estás destruyendo. Claro, es que es el viaje que hay que hacer, el transformar una en la otra. Y eso, a ver, hay que tener en cuenta que cuando uno está intentando encajar, ¿vale? Y adaptarse a lo que se supone, a cómo se supone que tiene que ser, tú empiezas a hacer un papel sin darte cuenta, ¿vale? Empiezas a interpretar un papel hacia afuera, el cual no tiene que ver contigo, porque es un papel que tú estás intentando interpretar para encajar, ¿vale? Y esto es como si llevaras un disfraz puesto, tú fueras dentro de una escafandra, ¿sabes? Desde las escafandras de los buzos Sí. antiguas, ¿vale? Y tú vas dentro de la escafandra. Entonces, la gente se cree que eres la escafandra. La gente que te encuentras. Y es con los que tú intentas encajar. Tú intentas encajar allí donde no tienen nada que ver contigo, ¿vale? Y entonces la gente se relaciona con tu escafandra. Y tú estás dentro, viéndolo desde dentro. Pero tú no te estás relacionando con la gente. Porque esa gente no tiene nada que ver contigo. Tú solo te has puesto un disfraz para intentar encajar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa distancia que tú tienes contigo misma, es decir, tú con tu disfraz, es lo que te hace sentir sola. Por eso tu disfraz puede estar rodeado de gente y en fiestas y conocer a un montón de gente y tener citas todos los días con un chico distinto, imagínate, ¿vale? Pero tú estás aquí mirándote desde dentro y te sigues sintiendo sola porque Claro. estás interpretando un papel en esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando te vives así, ¿por qué esa soledad se vuelve pobre? Porque tú cuando te acercas a los demás, te acercas para intentar salvar ese vacío, es decir, para intentar que el otro te llene ese vacío a ti, es decir, que el otro te dé algo a ti que te falta. A ver si consigo, encontrándome con el otro, tener algo que ahora me falta. Claro. Esto es como lo estamos pensando. ¿Cómo se transforma esa soledad en la otra?
Decir, no, vale, esta es mi realidad ahora, yo aquí estoy sola. Y entonces, si estoy sola, tengo tiempo y tengo muchas posibilidades para hacer cosas, ¿vale? Entonces, voy a crear algo para los demás. Voy a aprovechar mi soledad para crear algo para los demás. ¿Para quiénes? Para esas personas que sí tienen que ver conmigo, que tienen que estar por ahí en el mundo sintiéndose igual que yo. Voy a crear algo para esas personas. Y es en el mismo momento, Mireia, ni siquiera hace falta que lo consigas, ¿vale? Que esto también me lo has oído muchas veces. No hace falta que lo consigas, no hace falta que termines eso que te has propuesto hacer, sino que en el mismo momento que lo decides, tu foco cambia. Y tu foco, en vez de buscar al otro para que te llene un vacío, tú estás creando algo para dárselo al otro. Y cuando tú estás creando algo en tu soledad para dárselo a otro, automáticamente, aunque nadie esté ahí materialmente, tú te sientes conectado con los otros. Sí. Eso nada más empezar. Ya no te digo nada si creas eso y eso materialmente se lo empiezas a dar a los demás. Ya ni te cuento, esas personas son las que menos sola te van a hacer sentir en la vida, para siempre. Claro, porque has recuperado ese sentido perdido, que es lo que te lleva a sentirte solo y a ponerte ornamentos y a sumarte a grupos. Y esto ya lo voy a llevar a los diferentes colectivos espirituales, políticos, de cualquier grupo, porque esto se ve, los ornamentos te los pones en cualquier grupo. Sí, para encajar, para quieres encajar. decir. Sí, claro. A ver, si todos los colectivismos vienen de la necesidad de pertenecer a algo desesperadamente, ¿vale? Porque en realidad es como buscar gente que se sienta igual de sola que yo o igual de inútil que yo para ver si juntos nos sentimos menos solos y menos inútiles. Sí. Cuando si estuvieras haciendo algo de verdad productivo, no tendrías ese impulso de buscar a otras personas, ¿no? Y eso también es verdad que hay que diferenciar mucho el colectivismo de las agrupaciones puntuales, ¿vale? Que yo siempre hablo, es decir, los grupos de personas, cuando se hace un equipo para crear algo, porque tú en tu soledad puedes escribir una película, ¿no? Y entonces en el momento que vas a hacer la película, pues vas a necesitar actores, vas a necesitar un director de fotografía, vas a necesitar a lo mejor un cámara, vas a necesitar a lo mejor algunas personas para hacer esa película. Pues entonces buscas a tus amigos entre comillas, es decir, los que están alineados con eso que quieres hacer, que van a tener esa ilusión por hacer eso, y entonces os agrupáis en un momento del tiempo para hacer algo puntual y específico que todos vosotros queréis hacer y tenéis ilusión por hacer, ¿vale? Claro. Eso es una cosa. Y otra cosa es querer formar parte de un colectivo que se llama X para tú sentirte bien sin necesidad de hacer nada. Claro, pero en realidad ahí es una selección y es una elección. Que la soledad, la libertad, la nobleza y la valentía hay que ponerle valor para poder seleccionar y poder elegir realmente y asumir tiempo en soledad, porque tú también en tu proyecto profesional, personal, que al final es lo mismo, has tenido que asumir mucha soledad. E incluso, entiendo, porque cuando te dedicas a algo como te dedicas tú y como sé la calidad que es tu trabajo, necesita de mucha soledad para poder darle mucha autenticidad. Claro, pero bueno, la soledad que he tenido desde niño que te he contado, es decir, que como no tengo ningún problema, como para mí la soledad es un paraíso, claro, en realidad es un disfrute. O sea, yo estoy deseando muchas veces retirarme a crear lo siguiente, ¿no? Entonces eso es un disfrute. Se me ha pasado un ángel. Claro, esto te lo decía, te voy a dejar que pase el ángel porque además te quería llevar hacia otro lugar con esta pregunta, así que el ángel ha venido fenomenal. Bien. Es porque a ti normalmente te tachan muchas veces de cierta individualismo, cuando en realidad tú lo que te centras es en el individuo, porque la sociedad ya es individualista. Sino te centras en el individuo para justo eso, para que si llegas a un grupo tengas tu criterio bien marcado. Entonces está esa individualidad creadora y la
porque está esa individualidad del individuo, de creación de ti mismo, en el vacío del esencial, en el vacío de volver a poner esos 3 puntos de la libertad, la nobleza y de la valentía, o bien de tachar esos 3 puntos y meterte en grupos. Sí, a ver, aquí hay una cosa importante, y mira, y me alegra que saques este tema en cuanto a la soledad, además, porque sí, yo creo que está íntimamente relacionado, que es el tema del individualismo, que de esto se habla mucho últimamente, sí, como si fuera una peste. Y además muchos filósofos modernos lo hablan, y me parece curioso cómo se utiliza la palabra, porque efectivamente, como digo, es decir, el individualismo es la prioridad al individuo. El individualismo no es la prioridad a ti mismo. O sea, el individualismo no es yo. El individualismo es el respeto por el individuo, es decir, por ti, por el vecino, por aquel. A cada individuo es el sujeto de la dignidad. Es decir, yo respeto a cada individuo. Eso es el individualismo, no es que yo tenga que pasar por encima de los demás. Al revés, que yo te voy a proteger a ti si a ti te atacan como individuo. ¿Vale? Ahora, el colectivismo es que está por encima un colectivo que los individuos que lo componen. Es decir, el colectivismo es, yo qué sé, pues imagínate, los trabajadores, ¿vale? Por ejemplo, trabajadores. Entonces, y si un trabajador dice, no, a mí me estáis puteando, yo no estoy de acuerdo, dice, tú te jodes, ¿vale? Porque es por los que alguien ha dicho que somos los trabajadores, ¿vale? Pero tú en concreto, que eres trabajador, si no estás de acuerdo con esto, te jodes, te lo comes con patatas, ¿vale? Esto cualquier colectivo que podamos decir, ¿vale? Entonces, el individualismo simplemente no. A mí, esa persona que no está de acuerdo tiene el mismo derecho que tú a vivir como considere vivir. Y si él quiere vivir de otra manera o quiere tomar otras decisiones, porque vosotros queráis tomar esa, pues vosotros tomar esa y dejarle a él que tome las suyas, ¿vale? Eso es el individualismo, no tiene nada que ver con yo, que es como se repite todo el rato. Yo oigo siempre en las tertulias y en los debates que se utiliza así, como si fuera una especie de egoísmo en el mal sentido, cuando es todo lo contrario. Claro. Es decir, ¿dónde está el egoísmo cuando tú estás respetando a todos los individuos por igual? Claro, que esa soledad es la que te lleva a meterte en esos grupos por la crisis de identidad que hay a día de hoy y la crisis de profundización. Entonces, no sé de qué manera a lo mejor podrías ofrecernos algún tipo de reflexión, porque ahora mismo los filósofos, antes lo pensaba, decía, yo no veo la tele, pero lo poco que veo así son debates de gallinas, no hay como una reflexión filosófica real. Sobre nada, Mireia. Pero, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, la pregunta tiene que ver con esa crisis de identidad que te lleva a la soledad, que te lleva a meterte en grupos, que por ejemplo, eso, que te lleva a meterte en grupos, adicciones a ese pertenecer a los grupos para no hacerte responsable de quién eres y no tomar decisiones, no elegir, no hacerte mayor de una puñetera vez y decir, no, es que este soy yo y me da igual lo que pienses de mí y ya sé que a lo mejor a ti no te gusta, pero es que resulta que así estoy bien. ¿Tú estás bien ahí? Bueno, yo estoy bien aquí, fenomenal. Sí, es que el tema es que las mentes colectivistas tienden a aplastar a las personas, que es lo que hace que muchas personas se sientan solas, ¿vale? Que los que somos los niños raros, ¿vale? Los niños raros que hemos sido desde pequeños, los niños raros, que luego son los que suele ser la gente que más imaginación tiene, ¿vale? Y por lo tanto los que tienen posibilidad de crear cosas. Y si tú analizas la historia de la humanidad, avances en la humanidad vienen de niños raros muchas veces, es decir, de niños que defienden su soledad, los solos que se sienten con respecto al promedio y que defienden su singularidad y que crean algo desde esa singularidad. No pretenden parecerse a los demás, no pretenden encajar con los demás, sino que pretenden de alguna manera crear algo singular aprovechando que son distintos.
al promedio, ¿no? Y gracias a eso pueden salir, eso no quiere decir que vayas a crear algo maravilloso, es decir, pueden salir mierdas igualmente, pero cuando te sales del promedio tienes muchas más posibilidades de crear algo distinto, y lo distinto es normalmente lo que crea los avances. La mente colectivista siempre va a tender a aplastar al individuo, porque va a querer decir, oye, adáptate, ¿sabes? Encaja en lo que nosotros hemos decidido que hay que hacer, ¿vale? Tú no vayas por ahí, ¿tú qué te crees? Tú vas por ahí, tú vas a tu rollo, ¿vale? En vez de respetar, en vez de alentarte a que tú vayas a tu... Oye, ¿tú piensas distinto? ¿Tú lo ves de otra manera? Pues ve, a lo mejor nos demuestras a los demás que estamos equivocados, ¿quién sabe? Es decir, tú tienes derecho a hacer tu vida como consideres, y a lo mejor demuestras, no, pero y esto es lo sospechoso, es decir, cuando te intentan, ¿no? que te sumas al rebaño, porque cuando están intentando que te sumes al rebaño es porque tienen miedo. Es porque tienen miedo de tus decisiones. Y si tienen miedo de tus decisiones es porque saben que puede poner en tela de juicio las suyas. ¿Vale? Entonces, claro, la libertad de plantarse frente al rebaño no es solo uno frente al rebaño, sino es también defender a aquellos que se plantan contra el rebaño. ¿Vale? O sea, por eso el individualismo no se trata de ti, sino de defender a los individuos a los que se intenta asfixiar y a los que se intenta aplastar. Que estas personas que en determinados momentos se pueden sentir muy solos, vacíos, disociados y separados de sí mismos, son más fáciles de manipular. Los más fáciles de manipular son los que intentan pertenecer. Claro, tratando de formar parte de encajar en esas formas, de esos modelos de pensamientos, defender ideas sin realmente cuestionarse si tienen que ver con ellos o no. Y eso en una gran parte está por esa sensación de vacío y de soledad, de decir, bueno, pues por lo menos me meto aquí, que por lo menos tengo a dónde ir. Sí, y insisto, o sea, gran parte de esas personas sí están alineadas con lo que hacen. Es decir, están haciendo, que suelen ser los líderes de los colectivos, que los que luego intentan que determinadas ideas sean hegemónicas, y entonces que las personas que no son como ellos, que no piensan como ellos, se sientan mal por no pensar como ellos, para que pertenezcan a su colectivo, ¿vale? Entonces, por eso, dentro de la gente que es fácil de manipular, no solo están las personas que se creen, ¿vale? Se creen a favor de lo que están viviendo, sino muchas personas que se sienten distintas, que no están de acuerdo y que no son valientes. Y yo te diría que eso es la mayoría. La mayoría. Entonces, no solo es fácil de manipular a las personas que piensan de una manera, sino a las personas que no se atreven a decir que no piensan así. Claro. O no se atreven a demostrar que no piensan así. A esas también es fácil de manipular. Con el miedo. Y tanto. Que es una forma infantil de la cesión del poder. Y tú hablas mucho de la puta espiritualidad, de expresión con la que a día de hoy cada vez estoy más de acuerdo, por un viaje personal, ¿no?, que yo misma he tenido, y cómo esa espiritualidad puede ser que se haya cambiado por una filosofía sin fundamentos, porque si nos vamos a los orígenes de las filosofías, de la sabiduría, hay mucha espiritualidad mal comprendida del día de hoy. Entonces me gustaría, si puedes tirar por ahí, sobre todo para que personas que no se hayan pegado todavía el batacazo, pues bueno, pues vayan sabiendo un poco de qué se mueve esto de la puta espiritualidad, con lo que yo cada vez estoy más de acuerdo. Antes no lo estaba tanto, quizás, pero ahora sí. Que hay tantas cosas que hablar de ahí, Mireia. Ya, algo, lo que te atrevas, lo que quieras decir hoy, sobre todo en base a la soledad, porque por ejemplo, te lo voy a dirigir un poquito más. Yo, sin ir más lejos, en un momento cuando me sentía muy sola, me sumaba a determinados movimientos o prácticas espirituales, porque de alguna manera era fácil, no tenías que hablar, no tenías que concretar nada, meditabas, silencio, entonces, mira qué bien, bueno,
tampoco tengo que definir mucho quién soy. Y encima esta persona se va a encargar de decirme cualquier cosa. Y ya con eso me lo voy a creer. Entonces se busca que otras personas nos den respuestas ante la falta de valentía y de valor de definir quién uno es. Entonces, ¿te la he definido un poquito más? Sí, pero casi lo has contestado tú maravillosamente. Vale. Claro, es decir, si uno de los problemas por apuntar al problema, como tú dices, que tiene que ver con el tema de la soledad, uno de los grandes problemas de la espiritualidad moderna es el colectivismo, precisamente. Es decir, el aprovecharse de un montón de gente que se siente sola y que quiere pertenecer a algo. Y entonces hay un pastor que te dice cómo tienes que pensar. Esto hay muchas, es que se pueden hablar, hay muchas técnicas de manipulación que se utilizan en estos y no siempre voluntariamente y conscientemente y con intención de hacer el mal. O sea, es muy raro que pase eso. La mayor parte de la gente lo hace sin saber lo que está haciendo. ¿Vale? Pero todo esto yo siempre pongo el ejemplo del silencio, lo que has dicho tú, ¿no? El silencio, es curioso que la gente pague por estar en silencio. Entonces, ¿qué indica eso? Indica que tú no sabes estar en silencio. O sea, que tú en tu vida no sabes estar en silencio, de verdad. O sea, necesitas pagar por ir a un sitio para estar con otros alrededor, para estar en silencio. ¿Vale? Es decir, necesitas pertenecer a un sitio. Y entonces existe una formulación implícita que de una forma u otra a veces se hace, que es como tú vacíate, ¿no? Vacíate, que siempre digo, bueno, cuando oigáis esto de vacíate, a continuación escuchar aquí, que ahora entro yo. Es que como yo ya lo sabía, me estaba riendo porque es que es brutal. Sí, entonces ahí... A ver, si es que el tema es que como hay muchas cosas, muchas ramificaciones de eso, pero son todo cosas cogidas con pinzas de la espiritualidad tradicional, ¿vale? De aquí, de allí, cosas de la ciencia moderna, cogen con pinzas cosas así que suenan bien y hacen mejunjes superficiales. Y entonces, ¿qué pasa? Y esto siempre ha estado en la tradición, esto siempre ha sido una regla mágica, que es mucho mejor no adentrarse en algo que adentrarse de puntillas y un poquito, ¿sabes? Y solo hasta donde te conviene. O meter la puntita nada más, ¿vale? Es mejor no meter ni nada que solo meter un poquito, ¿vale? Entonces, como el ir hasta el final en cualquier vía mística, en cualquier vía, aunque sea la tuya, ¿vale? Pero en cualquier vía mística ir hasta el final requiere mucha responsabilidad y requiere mucho valor, ¿vale? Y requiere estar preparado para muchas cosas que vienen con eso. Pues no todo el mundo, entonces la gente se acerca a la espiritualidad no como una pildorita que se toman para que les deje de doler la cabeza. Como un entretenimiento, claro. Sí, para tranquilizarse un rato, es decir, como un medicamento que se toman, como una pastilla que llevas en el bolso por si te da un y te la tomas, ¿vale? Es decir, para tapar síntomas, pues para sentirte un poquito menos sola, para estar un poquito más tranquila, oye, para tener una técnica que te sirva ahora para serenarte cuando te pones nerviosa, ¿vale? Es decir, para tapar síntomas, pero no vas a lo profundo. Porque ir a lo profundo requeriría que por un tiempo seguramente te sintieras mucho peor de cómo estás intentando evitar sentirte cuando te acercas a estas pseudo espiritualidades. No sé si me he explicado bien. Yo he comprendido algo, o sea, quiero decir, yo he comprendido partes que seguramente luego volveré a escuchar y comprender otras partes y me encantará hacerte más preguntas sobre esto. Pero has dicho cosas como la falta de responsabilidad, la falta de criterio propio, de atreverse a llegar hasta el final y esa mezcla de cosas, de conceptos que se meten en esa nueva espiritualidad.
Entonces, me venía a hacerte una pregunta, a mí me pasa igual otro ángel maravilloso, así, para no hacerte bien la pregunta, pero tiene que ver con esa autonomía y esa independencia que no nos atrevemos tampoco a desarrollar. Pero en base a la espiritualidad, a lo que me refiero, el tema de buscar que otro te dé las respuestas ante lo que tú no te atreves a desarrollar, porque si te das cuenta, ahora mismo muchas de las prácticas espirituales se busca que un gurú te dé una respuesta, que una espiritualidad te dé una respuesta, lo que tú decías, una píldora, una frase hecha. Y eso es por esa falta de independencia y esa soledad, ese no acoger tu propio vacío. Sí, y si el peligro de eso es que se vive como conclusiones, porque mira, también en la tradición que siempre han existido preceptos, por ejemplo, los preceptos en las vías místicas, ¿no? Cuando tú coges, o cuando tú coges, por ejemplo, el Hagakure, ¿no? Que es los preceptos estos de los samuráis, ¿no? Y está escrito en forma de preceptos, para hacer tal, haz tal, para hacer tal, tal, o cómo respondían los oráculos. ¿Vale? Los oráculos, tú ibas, le hacías una pregunta y el oráculo te respondía de forma contundente, ¿vale? El tema es no entender qué significa eso y el que se aprovechen de que no se entiende cómo funciona eso, porque eso no es una conclusión. A mí me gusta llamarlo ignición en vez de conclusión, que es lo contrario a una conclusión. Que es que cuando alguien te da una pregunta, en la tradición siempre, cuando alguien te daba una respuesta contundente, no era para que concluyeras, no era para que dijeras, ay, gracias, es eso, ya está. No, es para que empezaras a partir de ahí a elaborar tu propia respuesta. ¿Vale? Es como una ignición, es como que alguien te da una hostia, ¿vale? A partir que te despierta, y a partir de que te has despertado, ahora te toca a ti trabajar. Es decir, ahora te toca a ti elaborar tus propias respuestas, vivir tu propia experiencia, ¿vale? Te toca a ti hacer el viaje. Entonces, las respuestas que siempre se daban en la tradición mística eran simplemente un inicio, no era una conclusión. Claro, pero a día de hoy se busca que te den la respuesta porque vivimos en un momento polarizado de sí, de no, blanco o negro. Femenino, masculino, es como, no sé, y es como... Sí, no, además que si es que viene de la mente infantil promedio, que es a mí me da miedo la responsabilidad, yo cuanta menos responsabilidad, estoy dispuesto a ceder libertad para no tener responsabilidad, que la responsabilidad hoy me agobia, ¿vale? Entonces te cedo parte de mi libertad y para eso tú me tienes que decir qué tengo que hacer. Y entonces la gente va, pero si es que la gente va hasta los terapeutas a preguntarles qué tienen que hacer. Oye, tú dime qué tengo que hacer. Pero bueno, pero vamos a ver, que esto me acuerdo siempre de una cosa que decía Fritz Perls. Fritz Perls, el creador de la Gestalt, ¿no? Sí. Tiene en una entrevista que decía, creo que era él, ¿o no? O era Antonio Bley, ya no más, da igual, o lo he soñado, da igual. Eso me gustaba mucho, que decía, a mí siempre que vienen a decirme que qué decisión tengo que tomar, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo siempre les respondo, mira, escúchame bien, te voy a decir lo que tienes que hacer. Aprende a tomar tus propias decisiones. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que la espiritualidad moderna, la puta espiritualidad esta que hablamos, y salvo excepciones como en todo, ¿vale? Por pero supuesto. es lo que más extendido está, ¿vale? Y lo más peligroso es que se aprovechan de que muchas personas no quieren asumir la responsabilidad de su vida. Y entonces le ceden la responsabilidad al pastor. Pero que el pastor, ahora estamos hablando de la puta espiritualidad, pero que también pasa en lo que decíamos antes, en cualquier colectivismo, en cualquier grupo. Lo que pasa que también me parece importante hablarlo de la espiritualidad porque hay mucho buenismo espiritual y es importante que también, bueno, pues que se reconozcan los matices de por qué también en la espiritualidad hay mucha manipulación. Sí, pero esto también es importante. A ver, a nadie se le manipula si no le conviene ser manipulado. Interesante. ¿Vale?
¿vale? A medio largo, quiero decir, te pueden engañar de forma puntual, ¿vale? Te pueden, pero quiero decir, quien se deja manipular, ¿vale? Quien es manipulado y quien es llevado como un cordero al matadero es porque no asume su responsabilidad, es decir, porque le interesa y le interesa lo que saca a cambio por el camino. Lo que pasa es que el idiota no se da cuenta de que le están llevando al matadero. Claro. Es decir, que el precio que va a pagar a la larga es su vida. De eso no se da cuenta. Pero mientras tanto, lo que le dan por el camino, pues le está viniendo de puta madre. Claro. Que hay ya por fin salió la palabra libertad, que era otra de las preguntas que tenía por hacerte, porque también